Bueno, entonces en este momento pues vamos a hablar sobre VPNs. De hecho, pues las VPNs, ¿qué son? Las VPNs pues son implementaciones de especificaciones o facilidades que permiten implementar el manejo como tal de interconexiones remotas usando como recurso una red pública y encriptando a su vez el tráfico. De hecho, los principales objetivos que tiene una VPN es la de implementar en esencia una estructura de túneles con las cuales, por ejemplo en ese caso, podemos nosotros aprovechar precisamente el manejo del tráfico, pero de manera encriptada. Ahora, una VPN en ese sentido, por lo general hace uso de un concepto estructural de seguridad que está soportado sobre un protocolo que se llama, en este caso, que es por ejemplo soportado en el mismo protocolo IP. Al concepto de seguridad que está asociado a IP se le llama IPsec. Y de hecho, entrega pues algunas situaciones que están asociadas precisamente a los casos particulares de poder abordar el concepto de integralidad y el manejo de la seguridad en las mismas redes. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Nosotros podemos configurar varios tipos de conceptos de VPNs. Pero ¿cuál es la idea? Pues de hecho es poner a funcionar esto a través de esa estructura. VPNs hay básicamente, digamos que desde ese punto de vista, de dos tipos en ese caso. Hay unas que se conocen como las de acceso remoto y hay otras que se conocen como la de sitio a sitio. Para empezar, pues obviamente se va a hablar de lo que es una VPN. Una VPN realmente es una estructura de implementación en red sobre un concepto público de lo que es la asociación de conceptos de seguridad, ¿sí? Conceptos de integralidad y manejo de información sobre las mismas redes públicas. O sea, a la hora del té, ¿yo para qué uso este tipo de cosas? Para darle un mejor respaldo a los aspectos de transporte y encapsulación que pueden tener en ese caso la información cuando viaja por las redes públicas. Entonces una VPN ofrece normalmente un enmascaramiento, si lo decimos de esa manera, de lo que le... un enmascaramiento sobre la información. En ese caso, pues obviamente el enmascaramiento sobre la información pues está determinado, digamos que sobre unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues tiene que haber seguridad. Si no hay seguridad o elementos de seguridad, pues no se puede aportar ningún tipo de enmascaramiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues las VPNs pueden dar digamos como la sensación de que se está haciendo interconexiones a través de mecanismos lógicos que determinan conceptos de redes. Ahora, las VPNs convencionalmente son estructuras que según el modelo OSI pues se montan en ciertas partes de él. En este caso lo más adecuado es montar la VPN sobre la capa 3. ¿Cuál es la idea? La idea como tal es que aprovechemos este concepto de capa 3 para soportar precisamente otros tipos de cosas en las cuales pues se aprovecha mucho, digamos que el uso o aplicación de ciertas cosas, como por ejemplo son los túneles. De hecho, hay un concepto muy fuerte en esto que se llama el concepto del túnel. El concepto del túnel, básicamente, ¿dónde se determina? En el concepto de una cosa que se llama GRE, que es la encapsulación de routing genérica. Eso es lo que habla hoy en día de los túneles. De hecho, si nos ponemos a hablar, en este caso, sobre las situaciones que se determinaron para considerar quién implementó los túneles por primera vez, pues se puede decir que hay un operador tecnológico que los hizo por primera vez, si podemos decir eso. O sea, el concepto GRE es prácticamente un concepto determinado para eso. ¿Ya? Ahora, el concepto GRE, ¿quién lo ha aprovechado? Una cantidad de cosas que están asociadas a esto mismo. ¿Como cuáles? Como tecnologías de conmutación, como la que está allí, que es una conmutación de alto nivel que se llama MPLS, que es lo que hoy en día se usa prácticamente en todo lado, es como un estándar de facto.
Y obviamente el concepto del túnel lo aprovecha específicamente quien sepa interpretar protocolarmente hablando cómo se le debe dar seguridad a un protocolo inseguro como es IP. En ese caso, para poder entender esto hay que entender la filosofía de IPsec, que es la pila protocolar o el esquema protocolar que le vende seguridad a una cosa que se llama IP. O sea, el IPsec viene siendo como el modelo formal de seguridad que tiene que tener en este caso, ¿sí? Algo definido como el IPsec. Perdón, algo definido como el IP, que es un protocolo que es un protocolo enrutado que tiene su propia base de seguridad. Ahora, ¿cuántos tipos de VPN, de redes VPN existen? Pues hombre, van a existir dependiendo, vuelvo y repito, de su implementación, pero básicamente se definen en dos, en este caso. Entonces, obviamente está la VPN Site to Site, que es la que se implementa sobre la existencia de una infraestructura ya existente que interconecta sitios donde el tráfico está encriptado y donde está asegurado a través de los mismos túneles. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos hablando de una arquitectura de red en la cual pues nosotros estamos determinando la existencia de nodos que son especificados por infraestructuras de interconexión como switches y enrutadores y que están determinados como físicos sitios. Entonces, por decirlo así, hablemos de lo que es la infraestructura tecnológica que interconecta un banco en todo un país. Entonces nosotros podríamos decir que esa infraestructura tecnológica puede estar representada por arquitecturas tipo VPN site to site. ¿Por qué? Porque deben estar dispuestas, en este caso, ciertos parámetros técnicos, ciertas implementaciones arquitecturales que permiten interconectar precisamente un sitio con otro a través de lo que son redes públicas. Entonces, los hosts allí van a estar enviando y recibiendo el tráfico normal de TCP/IP a través de un VPN gateway o básicamente por cualquier parte donde se puede enrutar su tráfico. Entonces, una VPN site to site es eso. Entonces, es como la constitución formal de una arquitectura de red en la cual los nodos, ¿sí?, están dependientes de las arquitecturas de seguridad que aquí hay, en este caso. Ahora, obviamente, pues están otros tipos de VPNs, que son las VPNs de acceso remoto. Por ejemplo, fíjense que esto es lo más de jocoso. Una VPN de acceso remoto es una VPN que ya no necesita que usted necesariamente tenga una arquitectura o una infraestructura de red, en este caso muy definida y fija físicamente. Porque una VPN de acceso remoto puede estar determinada por alguien que tiene movilidad, que puede ser un trabajador, en este caso, una persona cualquiera, con la disposición que tenga un software de cliente VPN. ¿Para qué? Pues para poderlo montar en un mecanismo de acceso que puede ser cualquier dispositivo que sea móvil y que le permita acceder a través de una comunicación de datos a través de túneles encriptados. Entonces, eso es en este caso. Entonces nosotros tendríamos una VPN site to site y una VPN de acceso remoto. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Entonces, convencionalmente, uno que necesita para usar, por ejemplo, o determinarse como en una VPN de acceso remoto, pues por lo general uno necesita es un terminal. Hoy en día, un terminal de esos ya puede ser cualquier celular. El hecho es que el celular tenga comunicación de datos a través de una red de acceso con algún tipo de servicio que lo pueda llevar a internet. Y eso es todo. Ahora, que ese celular tiene que tener una app o básicamente una aplicación que determine esas condiciones para supuestamente él, definiéndose como host, pueda manejar típicamente la información de una forma integral y bien definida, pues obviamente eso se requiere. Entonces eso sería considerar manejar un software de VPN de cliente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues fíjense que este caso se particularizó hace mucho tiempo. ¿Ustedes han visto las señoras que venden las apuestas, las chonticas?
funciona ese aspecto? Es como el chance, pues. sí, pues sí. Esas señoras que andan con esa maquinita posiblemente tengan en la mano un terminal que esté accediendo a través de una VPN al sistema de apuestas que ellos tienen interconectado. Ahí es donde reciben básicamente el mecanismo de a través de mecanismos de autenticación y encriptación, la información de los clientes supuestamente que están comprando apuestas o que están sellando algún tipo de transacción a través de eso. Por ejemplo, como ya hoy en día se pueden hacer pagos de facturas. Todo lo que hacen esos tipos de terminales, obviamente, pues permiten es que uno acceda a muchos servicios. Obviamente, ahí sí hay tipos de sitios para eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona que anda en la calle con un terminal móvil, pues no estará recibiendo plata de facturas. Además, por propósitos de seguridad. Pero una persona que sí está, por ejemplo, sentada o dispuesta en un sitio local, en donde allí supuestamente pues capta dinero, esa persona sí puede estar también teniendo en cuenta eso. O sea, ese equipo o sistema que la determina desde el punto de vista fijo no quiere decir que no sea una VPN de acceso remoto, sino que pues obviamente allí la consideración es que el uso o determinación de las condiciones de la aplicación pues dan a entender esa situación. Pero pues obviamente estos son avatares que le pasan al modelo de desarrollo de esto. Ahora, para esto hay sistemas de encriptación y sistemas de software que sencillamente permiten, en ese caso, darle un mayor respaldo a esto. Existen empresas que básicamente tienen la disposición de usar diferentes tipos de interfaces para acceder a los diferentes tipos de VPNs. O sea, las VPNs se pueden acceder a nivel de páginas web, a nivel de aplicaciones, a nivel de portales, a nivel de, pues yo la puedo acceder a través de un celular también en este caso. Lo único como tal es que yo tengo que tener pares de autenticación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguno? Entonces, ¿de qué depende eso? Sí. Las VPN de acceso remoto o de site to site sí van a depender específicamente de las características o capacidades de los terminales en los que en los que se requiera usar esto. Por ejemplo, supongamos que yo estoy digitando un código para implementar una VPN en un sistema de estos de enrutamiento y ese dispositivo no me reconoce esos comandos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y un VPN no te acepta comandos? Supongamos que yo estoy escribiendo el código de una VPN, o sea, estoy tratando de configurarla dentro de un sistema que soporta VPNs, entre comillas. Pero ¿qué pasa si yo digito comandos o instruyo algunas órdenes y ese sistema no me lo recibe? ¿Qué tengo que hacer? Pues usar otro VPN. ¿Cómo? Sería usar otro VPN. O sea, les voy a volver a hacer la pregunta. Si yo tengo la urgencia de implementar una VPN y el sistema lógico no me la soporta, ¿qué debería yo de hacer para supuestamente enfrentar esa situación? ¿Nadie pregunta fuera de Santiago? ¿Nadie más? No, la verdad yo no sé eso. Ponerme a llorar. Profe, la verdad yo no. A mí me tocaría ponerme a llorar. En ese momento me voy a poner a llorar. O sea, no contesta, hola. Bueno, primero que todo, si yo no tengo el software, ni tengo la lógica para soportar eso en el sistema, o sea, para yo montar una VPN, yo no puedo decir voy a montar una VPN con usted que no tiene VPN. ¿Cómo se le ocurre? Como primera medida, la idea del concepto de VPN es un concepto par. Si usted está capacitado para montar VPNs y yo también, tenemos que buscar en la línea de referencia cruzada en la cual podemos hacerlo. Si no, no. Ahí estaríamos fregados. O sea, tendríamos que tener en cuenta de que ambos sistemas remotos o ambos mecanismos tengan que ofrecer las condiciones
para poder asociar un par de dispositivos. ¿Sí me han entendido? Entonces, en ¿Una ese especie de caso, protocolo, de cierta forma? señor, ¿Es una especie de forma de protocolo? es que de hecho habría que determinar la existencia de algún concepto protocolar en ambas partes, en ese caso. Entonces, existen dispositivos que por lo general vienen ya dispuestos con esto. Entonces, ¿por qué? Porque es que uno puede montar VPNs de forma característica bajo cualquier cosa. Por ejemplo, se habla de las VPNs que son para soportar voz, en este caso. Están las VPNs, por ejemplo, para MPLS, la integración con MPLS, que eso es lo que hoy en día se está haciendo, ¿sí? O sea, existen muchos tipos de VPN en ese orden de ideas, teniendo en cuenta la disposición que se maneja o se disponga desde el software. Entonces, digamos que estos dispositivos que están acá, los que hablan acá, estos son los sistemas ASA. Con eso se pueden hacer VPNs en este caso. ¿Qué es un sistema ASA? ¿Qué quiere decir ASA? En otras palabras, ASA quiere decir esto, Adaptive Security Appliance. O sea, sería una aplicación de seguridad adaptativa. Esto es un ASA. ¿Qué es un sistema ASA? Pues nosotros aquí en el Packet Tracer, algunos de ustedes, no sé si de pronto los han visto. En este caso, esta pestañita tan incómoda. En este simulador, a mí me gustaría trabajar esto un poquito. ¿Por qué? Porque nos da la certeza de que podemos interconectar dos cosas, que tienen muy seguramente el appliance integral para montar VPNs. Ahora, yo puedo montar VPNs. Ahora, ¿sobre qué clase de dispositivos puedo montar yo VPNs? ¿Quién me puede responder eso? Según lo que hemos estado explicando. Profe, Prácticamente pues yo creería que son dispositivos capa 3, ¿no? son O exactamente, sea, son IP. solamente dispositivos capa 3 y dispositivos especializados en eso. No hay otra manera, le cuento. Es que no hay otra manera, porque un dispositivo de enlace de datos, un switch, tendría que tener la capacidad. Ahora, ¿por qué no puede ser un dispositivo de enlace de datos? Pues es que de por sí un VPN es una red, entonces No, solo es red. no, de hecho no puedo decir eso del todo. VPN es un concepto de túnel, Por la pero idea de IP. es que es porque es por IP, exactamente, porque son aplicados en IP. Precisamente aquí tenemos nosotros para darnos cuenta de estos dos tipos de appliance. Aquí tengo el 55, estos son los ASA. Este es el 5506 y el 5505. Entonces, físicamente ellos se ven así, ¿no? En este caso. Son estos dispositivos. ¿Ya? O sea, prácticamente uno los ve como un switch, pero son dispositivos especializados única y exclusivamente en la configuración de elementos de seguridad. Eso es una appliance de seguridad, completamente. ¿Ya? En este caso, como puede apreciar, ¿sí? Esto está para que usted le meta la mano a todo. O sea, sobre esto usted no hace sino montar redes, ¿vea? Estos serían puertos de redes en este caso. Entre los dos pues no hay mucha diferencia, ¿no? Este es el 5506 y el 5505. Pues este es más viejito, ¿no? Este es el que yo he manejado más. Este es el que, este. Pero no quiere decir pues que no sirva, ¿no? Es que lo que pasa es, ¿cuál es la diferencia? El otro tiene puertos a gigabit, este tiene puertos solo Ethernet. Esto pues se especializa en hacer gestión. El otro es mucho más completo, el 5506, este que está acá. Icónicamente hablando, pues en el Packet Tracer son lo mismo, ¿no? Pero pues en este caso, pues este tiene un poquito más de funcionalidades. De hecho, pues eso es un ASA. Ahora, el ASA, ¿con qué lo puedo yo supuestamente complementar? Pues si yo quiero, en ese caso, yo le puedo arquitecturar una interconexión escalada entre este par de cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué complementaría más el trabajo de una appliance de esto? El uso de un enrutador. Entonces, allí es cuando toma mucho más fuerza el uso de estas cosas en este caso. Bueno, si continuemos acá, en la parte de la presentación, pues yo aquí no le estoy haciendo propaganda a esto, pero son los appliances que en ese caso se usan para seguridad. ¿Cuál es el cuento ahora?
Entonces el cuento ahora es considerar que nosotros nos volvemos unos clientes que básicamente podemos ser remotos, podemos ser, o sea, realmente todos los clientes son remotos si lo miramos de esa manera. Pero desde ese punto de vista, obviamente, pues ¿qué tiene que tener el dispositivo? El dispositivo tiene que disponer de un concepto de capas de seguridad que lo define IPsec, en ese caso, para poder que haga trabajo dentro de una VPN. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver ustedes que de forma inalámbrica tenemos un cliente que ha cargado la estructura de información de la VPN en una PDA. O acá básicamente tenemos una red de datos que está especificada por un sistema ASA, en el cual, por ejemplo, podemos ver la interconexión de unos clientes, en este caso. Esta sería, por ejemplo, estas son tipos de VPNs. Esta que está acá determinada, entre este enrutador y estos de acá, es una VPN de site to site. En cambio, esta que está aquí o esta que está acá son las de cliente. Entonces, ¿qué es lo que toca considerar? Pues dependiendo del tipo de acceso, pues nosotros tenemos la clase de VPN. Entonces acá podemos considerar esa parte, ¿cierto? De hecho, lo que busca una VPN es encriptar el tráfico sobre una red pública, en este caso, no es nada más. Entonces, ¿para esto de qué se parte? Pues se pueden partir de módulos especializados. En el hardware, existe hardware especializado para ciertos equipos que ya hacen ese trabajo. En este caso, por ejemplo, estas interfaces que están acá son posibles interfaces que se le colocan en enrutadores. Estos serían puertos para VPN en este caso, ¿ya? Pero para poder usar este tipo de situaciones habría que revisar el tipo de plataforma. Ahora, hablemos del concepto del GRE. Entonces, ¿qué es GRE? Pues ya había dicho hace un momento que GRE es la parte, digamos que importante, que tiene relación con el uso de las VPNs y con la implementación de ellas mismas. De hecho, el concepto GRE fue originalmente desarrollado por Cisco Systems y obviamente, ¿para qué se usó? Para crear virtualmente la interconexión de enlaces punto a punto entre los dispositivos remotos de enrutamiento, ¿ya? Que estaban trabajando precisamente sobre una Internet Network que estaba haciendo integración bajo el protocolo IP. Entonces, de hecho, pues el protocolo GRE lo que hace es montar conceptos de tunelado sobre la capa 3, en ese caso. Ahora, ¿para qué son este tipo de cosas? Pues para encapsular una gran variedad de información y de tipos de protocolos que están que se pueden meter dentro de los túneles, para crear precisamente enlaces punto a punto virtuales entre los dispositivos remotos de enrutamiento sobre una red IP cualquiera. Para esto, pues se sabe que el protocolo de transporte está apoyado por IP y obviamente pues usa en este caso protocolos convencionales para soportar en ese sentido ciertas cosas y ciertas funcionalidades que se hacen normalmente en ese caso. Sí, eso no es nada del otro mundo. Lo importante de esto es que hay que tener muy claro el concepto del túnel. Esto que está acá no se ve en la vida real. O sea, esto es como si nosotros tuviéramos en la vida real un túnel interconectado entre este enrutador y este enrutador bajo un concepto IP, en este caso, ¿ya? Por lo general, el concepto GRE, ¿qué hace? Supuestamente, pues el concepto GRE introduce una forma especial de formato que trabaja sobre el paquete IP. Entonces, en ese orden de ideas, sí pueden apreciar ustedes que es como algo que se asocia y que permite coger el paquete IP y convertirlo en un concepto de manejo de información tipo formato, ¿ya? Entonces, GRE de lo que finalmente se va a encargar es de encapsular el paquete entero IP con un header estándar y un header tipo GRE en ese caso. Entonces, un header para túnel GRE, ¿sí? Contiene normalmente unos bytes que son mandatoriales que están considerando básicamente la bandera del GRE que se está usando y el tipo de protocolo que está ayudando a manejar el paquete. Entonces, ¿qué hace GRE como concepto de enrutamiento? Pues GRE hace que se use, en ese caso, el campo de tipo en el header GRE que va a ayudar a soportar todas las encapsulaciones que ustedes pueden revisar que se pueden hacer a nivel de la capa 3 del modelo OSI, como se menciona allí. Entonces, el header GRE
¿qué va a hacer? El header GRE pues se va a encargar en conjunto con el mecanismo de tunelado que aporta el header IP y va a crear en ese caso una estructura de datos que va a tener una cierta longitud y obviamente un cierto sobreencabezamiento para los paquetes que se pueden meter dentro de un túnel. A la hora del T, el túnel como tal en la vida real no existe. ¿Sí? O sea, el túnel físicamente no existe, el túnel existe bajo el concepto de la lógica. Y es allí donde tiene fuerza básicamente esto, en este caso. Entonces, ¿cómo se monta un túnel? Ahí está básicamente el procedimiento, que es lo que queremos hacer ahora, en este caso. Y eso precisamente recrea el concepto del túnel. Todo eso que están viendo ustedes allí. ¿Ya? Entonces vamos a devolvernos un poquito y lo vamos a manejar nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí pueden apreciar ustedes que esto que está acá, ¿cierto? Es una implementación. Esto se puede hacer a nivel de IPv4 y a nivel de IPv6. Este es un extremo y este es el otro extremo. No necesariamente los enrutadores tienen que tener las redes contiguas, porque pueden tener redes dispares. En este caso. Lo que sí es muy cierto es que la red del túnel, si yo acá coloco, por ejemplo, un túnel punto a punto desde acá hasta acá, pues la red del túnel tiene que tener una dirección, en este caso, ¿sí? Pero la dirección lógica o física que está comandando el concepto de interconexión, pues es otra. Porque va a hacer que pase desde aquí a través de una nube de interconexión hasta acá. Pero las direcciones del túnel sí son estas. Entonces, para que me entiendan, esta es la dirección 10.1.1.1 del lado de acá. Y esta sería la 10.1.1.2. Esto sería una máscara punto a punto. Pero si notan un poquito, esta dirección que está acá abajo, esta es la dirección realmente de este punto en alguna parte del mundo. Y esta es la dirección en este punto en alguna parte del mundo. Ahora, este túnel, pues para efecto de trabajo, está montando el modo GRE sobre IP. ¿Ya? En este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunten, hola. ¿Están cansados o qué? No, ¿nadie pregunta? Profe, Señor. no que nadie pregunta, profe. Ok, pues entonces sigamos. Esto está como muy fácil. ¿Monto eso o lo dejo así? Yo creo que es mejor que hagamos un ejemplo. Móntelo, profe. Montalo. Hagamos un ejemplo. Espera un segundito. Entonces, voy a cortar acá y voy a hacer el ejercicio. Entonces, es muy sencillo, ¿no? En este caso. Entonces, voy a coger, por ejemplo, bueno, toca determinar de que el software de soporte lo tengan los dispositivos, porque yo no puedo ir a comprar enrutadores a cualquier lado y montemos con estos VPN si no son capaces de soportarlo. ¿Sí me han entendido? Entonces tengo que montar enrutadores que se presten para eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tendría yo, a ver, vamos a estar apegados de aquí, ¿cierto? Esto obviamente pues tienen que entender que estos son túneles. Entonces vamos a ver cómo se monta la estructura del túnel. De hecho, yo voy a colocar aquí un par de pequeños clientes. Entonces, pues para esta situación, yo por acá voy a definir, por decirlo acá, un laptop. Y por acá al otro lado un servidor. Y desde ese punto de vista, así aquí, pequeñito, pues voy a colocar aquí este otro router, por decirlo en ese caso. Voy a conectarlos entre sí a través de una interfaz común. Si saben por qué lo hice así, ¿no? Y de acá para acá, pues voy a conectar este dispositivo que está aquí. Bueno, entre otras cosas, pues vamos a compatibilizar esto un poquito, pues vamos a complicarnos un poquito la vida. Voy a quitarle la tarjeta de red a este portátil y se lo voy a colocar de la misma clase, una gigabit. Hoy en día ya los portátiles no traen esto, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces ya está como mandado como a recoger. Voy a colocar aquí, voy a quitar este slot y voy a colocar 1 gigabit y lo voy a dejar prendidito, listo. Bueno. Entonces, como para que yo quede como compatibilizado con esto acá y esto acá. Está claro hasta ahí, ¿no? Entonces, a mí me están diciendo
en el ejemplo, que tenga en cuenta, bueno, esto que está aquí, voy a traerlo. Como primera medida, aquí pasa algo, ¿no? ¿Cierto? Pues, para que nos demos cuenta un poquito, ¿cómo hacemos? Vamos a meter una tercera máquina. Y no pasa nada. Entonces, como para que de pronto nos demos cuenta de qué estamos haciendo. De hecho, esta tercera máquina la voy a montar acá. ¿Sí? En este caso. Y entre estos dos, pues voy a hacer una interconexión. Pues vamos a interconectar este con este. Y este que está acá. Vamos a quitar este dispositivo de acá. Y este con esta. Para que acá se quede colgado desde el 00 el servidor. Listo. Entonces, ¿dónde creen ustedes que está el túnel? El túnel está existente desde el punto de vista lógico. Aquí. Este es el túnel. Esto es lo que uno cree que existe. O esta es la percepción de lo que se da. Y realmente la interconexión está de aquí hasta acá. ¿Está claro? Eso es un túnel. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar la plantilla que se está colocando acá. Entonces, acá se requiere direccionamiento. ¿Sí entienden ustedes? Pues podemos hacer un movimiento. Lo que pasa es que esto tiene que rutear. Entonces, acá por ejemplo, le voy a decir yo que no. En un lado. Y en el otro lado, pues le vamos a decir que no. Ya vamos a programar esta parte. No hay archivos de configuración, ¿no? Este es un ejemplo que está sacado de la cabeza. Aquí también lo mismo. No. Entonces, pues si nos vamos a extraer, o sea, pues los archivos de configuración sí son estos, ¿no? O sea, yo estoy haciendo lo que está aquí. O sea, muy seguramente acá está el tercer router y este sería el otro router. Entonces, ellos tienen la red 192.168.5.5 por un lado. Entonces, por aquí estaría la 5.5. Entonces, vamos a colocarla. Entonces, acá le vamos a decir enable. Y pues revisemos cuáles son los puertos que están relacionados. El Gigabit 01. Entonces, acá le voy a decir, entramos al modo de configuración global de esta cosa. Coloquémosle un nombre. Entonces coloquémosle a esto R2. ¿Cierto? Entonces ahí estoy con el router R2. Y entramos a la interfaz Gigabit 01. Entonces según entiendo es esta. Y según lo que me ha contado el ejercicio me dice que esa es la red 192.168.5.5. Entonces vamos a colocar aquí un host diferente a esa red. Entonces creo que es este. Entonces le vamos a colocar acá IP. Antes que nada, pues ensayémosla en este caso en IPv4 y en IPv6. Entonces aquí le digo IPv6 Unicast Routing. ¿Listo? Y ahorita lo que vamos a hacer es entrar en el modo de configuración global. Y aquí le vamos a decir IP address 192.168.5. Vamos al otro valor. ¿Qué valor dijimos? 5. Otra cosa.
según eso, 5, ¿qué valor le ponemos? Pongámosle 5, ¿qué? 5, 6. Y asumamos que esto lleva, ¿por qué le vamos a colocar la 5, 6? Porque la dirección 0, en este caso, esta también puede ser la 5, 5, ¿no? 5, 6. La dirección 0 es la subred, la 1, la 2 y la 3. La 2 y la 3 son el rango útil, la 3 el broadcast. Acá sería la 4, si estamos hablando de máscaras punto a punto para ser conscientes de eso. Ya, entonces aquí le colocamos 255, 255, 255, 252. ¿Listo? Y le decimos que IPv6 2000, 2 puntos, es que 2 puntos, 2000, 2 puntos, y aquí colocamos ¿qué más colocamos ahí? Falta un exteto, pongámosle a esto este está bien. Y aquí coloco el valor 1 con un prefijo 64. Ahora aquí me falta un indicador y esto también tiene un error. Listo. Entonces, no sé si entendieron lo que acabé de hacer. ¿Listo? Entonces acá ya tengo el primer dispositivo. Él tiene ya dos interfaces. Perdón, una sola interfaz. ¿Qué tengo más que hacer? A ver, cuéntenme ustedes. Según lo que... A ver, denme opiniones. Jovencitos. Acá tenemos pues obviamente el resto de cosas que hay que hacerle. O sea, aquí ya quedó la interfaz Gigabit 01. Vamos a revisar la Gigabit 02. Entonces le vamos a decir acá exit y vamos a buscar la Gigabit 02. O la Gigabit 00 es la cosa, ¿no? ¿Cuál fue la que quedó? Esta ya la 01, la otra la 00. Listo. Bueno, ahí está. ¿Qué le colocamos? Pues se supone que es lo que va de este lado de acá. La 192.168.3.3. Entonces, digamos que pues nosotros podemos aprovechar lo que hemos hecho de programación por esto. Gigabit 01, ¿no? Perdón. Bueno, acá ya está esto. Cero. Bueno, entonces vamos a colocar la dirección IP. Entonces esta dirección pues tiene que quedar congruente con el lado de acá. Entonces coloquémosle acá a esta coloquémosle ¿qué valor? Coloquémosle cualquier cosa que se parezca, ¿no? Entonces tiene que ser un número válido, ¿no? Entonces coloquemos aquí al 7777. Uno, dos, tres, cuatro. Listo.
Bueno, entonces yo ya tengo en este punto de esta interfaz direccionado todo. Ya tenemos la parte IPv4 y la parte IPv6. Entonces ahorita revisemos sobre los extremos qué tenemos que hacer, que es acá y acá. Listo. Entonces, entramos a configurar, ¿sí?, la interfaz gigabit 00. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, hola? Es que veo que estoy como hablando solo y a mí no me pregunta nadie. Pues todo quedó entendido, profe. Digamos. Entonces, acá, en este dispositivo, voy a complementar lo que se ha colocado de este. Y de hecho voy a escribir el software de la VPN. O el software no, la estructura de interfaces. Entonces, fíjense que acá, precisamente, bueno, de hecho no es ni siquiera la VPN porque no es todavía la VPN. Con eso les digo todo. Estamos montando solamente el concepto del túnel. ¿Listo? Entonces, en este caso, para que apreciemos, pues digamos que voy a coger toda esta información que está aquí. ¿Listo? Bueno, entonces voy a coger por acá. Aquí ya vimos esto programado, ¿no? En IPv4 y en IPv6. Tuve un pequeño bug aquí. Que la 00 no la puse, ¿no? Se me olvidó. Ya me estoy pasando para acá. Pero aquí deberíamos de acabar esto. La dirección en IPv4. Que es la que va acá. Entonces dijimos que acá iba ¿cuál? La... Perdón. La 3.3. Entonces coloquemos acá IP. En esa misma interfaz IPv4 y IP address. Entonces, ¿qué dirección ponemos? Recomiéndenme. Pues esta tiene la 3.3. O sea, si estamos hablando de una máscara punto a punto, entonces esa dirección 3.3 sería 012. Eso es un broadcast, ¿cierto? Entonces no lo puedo colocar como dirección, no me la admite. Entonces, digamos que la red acá habría que modificarle eso. Entonces yo podría colocar también una 3. Por decir algo. Vamos a ver. Una 3.6. Así mismo que se colocó acá. Entonces, una 3.6 con esta estructura de dirección. Vamos a copiarla. La vamos a pegar aquí. Entonces no va a 5 sino 3.6. ¿Listo? Y luego, después de esto, ¿qué hacemos? Pues colocamos el otro valor de dirección que tiene que ver con IP versión 6. Entonces aquí podríamos aprovechar esa dirección. Entonces pongamos IPv6 address y pegamos aquí un comando. Entonces aquí en vez de colocar vamos a colocar listo. Levantemos administrativamente esto.
¿Hasta ahí preguntas? Ninguna, ¿cierto? Bueno, entonces hagamos un análisis de lo que hay que implementar. Entonces aquí sí me voy a valer. Además, este ejercicio lo voy a guardar de una vez. ¿Dónde lo que estamos? Aquí, ¿no? Y vamos a colocarlo en una carpetica diferente. Esto no abre, ¿no? No la creo. A ver. Entonces esta sería... Esta sería... ¿Qué fecha es hoy? 19, ¿no? Sí, profe. Listo. Estamos haciendo un pequeño ejercicio. Entonces aquí mismo vamos a colocar la carpeta. Perdón, el nombre del archivo. Listo. Bueno. Entonces ya tengo todo. En este caso. ¿Cierto? Y acá vamos a hacer un pequeño archivo de configuración. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer un pequeño, o sea, si tocó hacer de todas maneras un archivito de estos pequeñito. Me parece como más práctico hacerlo de acá. Entonces aquí le vamos a colocar gestión de redes 19 10 del 2020. Listo. Entonces escribamos acá lo que hemos hecho aquí. O sea, lo que hemos hecho de acá. Entonces lo que vamos a hacer de acá es esto. Lo vamos a extraer de aquí. Esto es solo el túnel. Repito, es solo el túnel. Lo voy a extraer de aquí. Eso. Entonces vamos a traerlo acá. Y lo voy a escribir acá. Entonces aquí sería, por ejemplo, vamos a darle nombres a estos enrutadores. Entonces aquí sería router 0, R0. Vamos a ver. Sería el 0. Este sería el 2. Y este sería el 1. ¿Listo? Entonces, en el router 0, pues yo voy a darme el lujo de colocar este valor. O sea, esto que está acá es solo la interfaz túnel. Aquí no está pasando absolutamente nada. Además, de hecho, esto no está montada por una serial, sino por una gigabit. Ahora cambiamos esa parte, porque esto no está montado sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué hay encima de esto? Pues, encima de esto están montados dos interfaces. Esta
y esta. Entonces eso es sencillamente para probar. Entonces busquemos la del gigabit 00. Interface gigabit 00. Sobre esta sí va el túnel. O sea, realmente esta es la que porta el túnel. Entonces, ¿qué número de IP era el que le íbamos a colocar? Pues según eso, y según la gráfica que tenemos acá, el host de acá, supuestamente, pues debería de ser un número complementario. Miremos bien cómo hemos colocado los hosts, para no irnos a confundir. Acá tenemos nosotros ya montado eso, y tenemos que la gigabit 00 tenemos la 36. ¿Cierto? Entonces acá deberíamos colocar la 35. En este caso, como es una red punto a punto, entonces la montamos acá. Entonces, aquí sería IPv IP address 100, ¿qué? ¿Qué número es que era? 192.168.3.5. Entonces esto va a tener, como es una máscara punto a punto, sería esta clase. Aquí obviamente pues deberíamos de ir colocando los valores de IPv6, ¿no? Entonces escojámoslos. ¿Qué colocamos? Coloquemos aquí. Ah, bueno, nosotros ya hemos colocado valores. Entonces no los podemos escoger así como tan olímpicamente, porque en la gigabit 00 ya hay direccionamiento de IP versión 6. Entonces en esa hay más, de hecho hay dos direcciones. Hay que quitar una. Entonces coloquemos la, por ejemplo, quitemos la de la 7777. Ahorita la quito. Entonces está por ejemplo la BBBBB, o sea, sería esta dirección que está acá, está sobrando. Entonces más bien aquí le digo, para que sobre esto. Ahora sí debe tener una sola. ¿Están dándose cuenta? Entonces realmente la dirección que está primando es la 7. Entonces esa sí debe interesarnos a nosotros porque es la que está conectada en R2. Entonces es esta. Entonces si esta dirección está ya colocada, en este caso, pues acá muy probablemente podemos colocar otra. Entonces peguemos aquí y acá colocamos address. Pongamos la 2. Listo. Entonces miren bien cómo va configurándose esto. Eso tiene que hacer el enrutamiento, ¿no? Entonces este es el nombre del procedimiento de enrutamiento. Y acá le vamos a colocar, esta es solo la interfaz gigabit. Entonces acá, ¿qué más le colocamos a esto? No shoot, no más exit. Ahora viene la interfaz. Aquí falta la otra interfaz, que es la LAN, que es esta que está acá. Pongamos ahí cualquier cosa también. Entonces, antes de ir a colocar eso, ¿listo? Entonces aquí podemos colocar una red cualquiera, pongamos la 4.1 y aquí pongamos un prefijo más grande, y acá coloquemos una 8. Listo.
Ya quedaron estas dos, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora, ¿qué sucede? Entonces, ahorita el túnel tiene que tener dos direcciones. Esta es la dirección que se le va a colocar en IPv4. Ahora busquemos la dirección que se le podría colocar en IPv6. Le voy a colocar una dirección más chiquita. Entonces acá, por ejemplo, le voy a colocar la 2000. Voy a colocar aquí... voy a colocar esta dirección. Ya. Y coloquémosle... Acá coloquémosle la 1. ¿Listo? Entonces, revisemos una cosita. Resulta y acontece que nosotros estamos diciéndole, en este ejemplo, a esta interfaz túnel, que aquí es donde radica todo, en este caso, que nos envíe hacia el otro lado, ¿sí?, una interconexión por una VPN en IPv4 y por IPv6. Que la interfaz saliente de fuente es la Gigabit 00, porque esa es la interfaz que podemos ver nosotros que está conectada, que es esta que está acá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, el túnel destination a nivel de IPv4, pues a nivel de IPv4 es esta, que está acá. Y a nivel de IPv6, ¿cuál es? Entonces, acá nos toca escoger la red. Pues supuestamente, bueno, no es que esté escogida, sino que acá para la Gigabit 01 ya existe red. ¿Qué valor tiene? Es la que está allí. Y esa es la destination. ¿Ya? Esa es la destination físicamente. Entonces, como pueden apreciar eso, entonces la destination físicamente, que está ahí colocada, entonces ¿cuánto vale? Para el dispositivo que está acá. Lo que pasa es que esto hay que programarlo. Entonces ahí podemos ver que es la 2000 Entonces cojamos una de estas cualquiera y la copiamos y luego la modificamos. Por ejemplo, voy a coger esta que está acá. Nosotros dijimos que era la AAAA, ¿no? Y coloquemos la... ¿Qué letra era? Que me embolato. Creo que era el 2, profe. Esta tiene que ser la 2. Esto aquí tiene que ser la 2. Pero esto que está acá vuela. Creo que aquí hay que hacer algo porque supuestamente eso no entra así nomás. Ahí ya está el túnel. Ahí está el túnel manejado tanto a nivel de IPv4 como a nivel de IPv6. Lo único que hace falta aquí es el enrutamiento por RIP. Entonces sería router RIP. Entonces aquí le decimos no auto. Estoy hablando de un solo lado. Versión 2. Y acá colocamos las dos redes que él maneja. Network. Pues sería la 192 168 punto 4.0, y la otra es la que él ve acá arriba, que es la 192.168.3.4. Listo. Deberíamos de meterla del túnel, ¿no? Metámosla por si las moscas, que sería la 10 10.1.1.0. Acá le decimos exit. Y creo que ya está todo. Ah, bueno, falta el enrutamiento por IPv6.
A ver, ¿cómo es que es? ¿Cómo fue que le colocamos? Coco, ¿no? Pero no es coco así, sino coco. Ah, sí, no, sí, así es. Ese es el nombre del proceso. Aquí le decimos exit y aquí salvamos. Creo que ya está todo. A ver, ya están las dos interfaces, el túnel. Vamos a meter por partes. Por acá, coloquémosle acá enable. Entremos al modo de configuración global. Acá coloquémosle el nombre R0 y ya. Entonces vamos a entrar hasta aquí para que nos reciba todo eso. Entonces vamos a ver si lo hace. Entonces acá le decimos eso mismo. Ah, aquí falta un comando. Claro, falta el comando IPv6 unicast. Volvamos a meter hasta aquí. Entonces vamos mirando paso a paso. Listo, todavía estamos bien, ¿no? Entonces vamos a meter ahorita el túnel. Entonces vamos a meter estas dos. Creo que esta no la necesita. Metamos el túnel. Listo. Entonces ahí ya está el túnel arriba. Vamos a meter las dos direcciones. Vamos a ver. Vamos por partes. Entonces aquí dice incomplete command. Entonces, ¿qué le faltará? Falta él. Es del prefijo, ¿no? Listo. Sí, sí hacía falta. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Porque es el mismo cuento. Ahora vamos a colocar esta parte que está acá. Es la fuente del túnel. Aquí lo vamos a colocar. Y ya está puesto. Y ahorita a continuación viene el destination. A nivel de IPv4. Ahí está. Vamos a ver si recibe la de IPv6. Dice que tiene un marcador inválido. Lo que pasa es que aquí me está esperando es una dirección en IPv4. Ese es el pequeño problema de esto. O sea, él no me lo maneja a nivel de IPv6. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. IPv. Yo no sé si es por el tipo de iOS en este caso, ¿no? Y creo que no lo conoce. No coge sino el de IPv4. Por eso lo quería hacer era por partes. Ahora entramos con el modo del túnel. Ese sí lo coge. Presten ustedes atención. Luego viene el proceso de enrutamiento completo.
hasta acá. Ah, bueno, aquí me quedó malo algo. Eh, es IPv6. Es así. Entonces acá esto es así. Listo. Ya quedó. Entonces volvemos a meter así nomás. Como para que no queden dudas. Bueno, entonces ya está este pedazo. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos para el router que viene a continuación. Que en este momento es este. O sea, este router no tiene nada de extraño. Se venía a montar. Este no lleva túneles. Entonces acá colocamos lo mismo. Se llama, ¿cómo se llama él? Eso se llama el router 2. De hecho el router 2 ya está programado, pero vamos a repetir las cosas o para que tampoco queden dudas. Aquí le colocamos router 2 a esto y aquí también. ¿Listo? Entonces sabemos que él acá, en el otro lado de acá, aquí, si aquí era la 5, pues acá era la 6. Entonces aquí cambiamos esto, ¿cierto? Y acá, pues si acá colocamos la 2, pues arriba deberíamos de colocar la 1. Listo. Para el otro lado, que es la gigabit 01, ¿cierto? Pues ya estaba la 5. Entonces acá sería la 5, 6. Y esta red de acá abajo era la... ¿Cuál es que era? La A1. Entonces esta sería la... Esta sería la AAA1, ¿cierto? ¿Me parece? Sí. Sí, esa es la que estaba ahí. Prácticamente vamos a sobreescribirlas porque ya estaban. Esta interfaz túnel no va. ¿Sí quedó claro? Entonces esto no va porque pues esto no lleva túnel. Y más bien lleva la red 3.4, ¿cierto? Y la 5.4. Y ya. Esta no la lleva tampoco. Y lo demás pues es el modo de enrutamiento por RAID versión 2. Vamos a volverlo a copiar todito acá. Y lo montamos. Listo. Y quedó bien. Y para considerar esto acá, el otro sí lleva túnel. Ese es este que está acá, ¿no? ¿Cierto? Entonces acá sí le colocamos, esta es la del 1. ¿Listo? Aquí colocamos el 1. Entonces revisemos cómo se interfaza él. Él lleva la gigabit 01. En la gigabit 01 es donde están las claves de esto. Pues la gigabit 01 de él se entiende con la red del lado de acá, que es la gigabit 01. O sea, la 5.5. Ahora sí. Este sería la 5.5, ¿cierto? A nivel de IPv4, a nivel de IPv6 sería la AAA2.
¿Listo? No pasa nada más. Pero tenemos que tener congruencia con esto, ¿no? Acá, la red LAN de él, que es la que va a estar acá colgada, que es la Gigabit 00. Perdón, esta sería la 01. Esta sería la 00. Acá pongamos una red como 6. Y acá cambiemos esto por valores de 9. El túnel, ahora sí, él es la dirección 2. Y esta sería la 2. Y obviamente pues el túnel destination de él para el otro lado no es el 3, no es el 55. Porque él acá sí es el 55, ¿no? En el otro lado, ¿quién es? En la Gigabit 00 es la 35. ¿Cierto? Como esta no la recibe, pero de todas maneras pongámosla. Acá supuestamente recibimos la AAA2, ¿no? Listo. Pero allá al otro lado, supuestamente tenemos aquí, en la Gigabit 00, ¿qué dirección? La 77772. Listo. ¿Qué redes se manejan acá? La 5.4, ¿cierto? La 6.0 y la del túnel. Listo. Lo demás está bien. Entonces mandemos esto. Listo. Esta no la recibe, ¿no? Pues ya sabemos que supuestamente no está trabajando con eso. Puede ser el software del enrutador, que es lo que toca revisar, obviamente, y toca buscar un software que nos permita montar esa parte de esas VPNs. Entonces, ahorita, ¿qué viene a continuación? Pues tocaría probar, primero que todo, pues obviamente colocarle los parámetros a esto. Aquí, ¿qué interfaz tengo? La Gigabit 01, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esta Gigabit 01, coloquemos una dirección IP contigua a eso. Aquí coloquemos 192.168.4.2, 192.168.4.1. Eso a nivel de IPv4. A nivel de IPv6, pues 2000 2222888. Bueno, es 2000. Bueno, yo la puedo autoconfigurar, ¿no? Ya con esto me quito el problema ya está con eso configurada. Esa es la ventaja de esto, ¿no? Ahora, yo con el lado de acá, pues eso ya está configurado, pues el servidor si no le puedo hacer eso. Servidor es servidor. Y los servidores mejor programarlos manuales. Entonces acá, pues obviamente, en la Gigabit 00 que tengo, la 2000, bueno, la 6.2, pongamos que vamos a colocar la 6.2. Miremos la de IPv4. La de IPv6, perdón. Podemos colocar esta. El mismo prefijo. Creo que quedó bien. Sí, está bien. Bueno. Pues... y cancelar. Y casi lo está. Casi lo borro.
Entonces, fíjense todo lo que nos demoramos montándolo, ¿no? Entonces vamos a hacer primero que todo, pues vamos a generar tráfico para que se mueva el túnel. Entonces ya hubo tráfico. Entonces revisemos a ver si realmente ese túnel está encapsulando eso. A ver si hay encapsulamiento. Entonces, pues obviamente toca simularlo, ¿cierto? Aquí colocamos tanto en IPv6 como en IPv4 el manejo del túnel, ¿cierto? Entonces, pero acá sí que escoger unas cosas especiales, ¿no? Porque seguramente, si no, no nos damos cuenta. Porque esto tiene esto, aunque esto no se va a ver, ¿no? Porque nosotros no hemos montado nada de esto. Pero de hecho, ahí ya está el primer túnel. Entonces, digamos que si mandamos un paquete, podríamos revisar. O sea, aquí no está pasando absolutamente nada, ¿no? Aquí comenzaría el encapsulado. Entonces, en este caso son los PDU salientes, donde debe comenzar a notarse esa parte. ¿Ya? El tráfico tiene que ya estar encapsulado. ¿Ya? O sea, encapsulado no, está tunelizado es la cosa. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta? Por las banderas, por la forma en cómo está dispuesto esto, en este caso, ¿no? Bueno. De hecho ya funciona. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, en ese sentido, aquí se supone que todo cambia. Fíjense que acá las cosas van a cambiar a nivel de inbound y a nivel de outbound. Sí, puede ser que aquí no se note mucho. Lo que pasa es que obviamente aquí faltan cosas. Pero aquí hay algo que está diciéndonos en este caso que estamos manejando nosotros una estructura que va por un túnel. ¿Sí? Desde ese punto de vista. Porque si no, entonces el túnel no estuviera haciendo nada. De hecho, los túneles funcionan de esa manera, ¿no? En este caso. ¿Ya? Ese es el paquete que es de importancia para nosotros. ¿Ya? Bueno. Y él está ahí funcionando. Entonces, eso es lo que realmente ahorita. ¿Qué hacemos para que aquí se note realmente toda esta cuestión? Ah, bueno, pues ahí nos toca avanzar bastante, ¿no? Porque nosotros apenas construimos el túnel. Que desde ese punto de vista, pues puede ir de un lado para otro. Ahora, el túnel puede tener muchos modos. Lo que pasa es que lo hicimos con un encapsulamiento genérico GRE para IP. Pero se puede montar por muchas otras cosas. En este caso. ¿Sí? Como lo estuvimos mirando. Ahora, ¿cómo se usa básicamente y se soporta esto? En este caso, pues, de hecho, GRE no le va a dar encriptación. GRE da los mecanismos, eso es lo que estaba diciendo. Si lo que se requiere, obviamente, es que haya encriptación, pues hay que meter el concepto de IPsec. Y esto es lo que necesariamente tiene aquí, obviamente, mucho más integralidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de GRE? Pues GRE lo que es que es importante en el uso de las redes porque se puede montar sobre él un tráfico que no es IP sobre una red que sí es IP. GRE es un concepto bastante flexible porque es un concepto de encapsulados. Entonces, obviamente, sí, él puede hacer lo que usted le diga en ese caso. ¿Sí? O sea, él puede hacer las dos cosas. Ahora, supuestamente ahorita sí viene lo que necesariamente implica meterle a un túnel GRE el concepto de IPsec. El concepto de IPsec, ¿qué es? Realmente IPsec es un estándar del IETF, no es algo que nosotros nos hemos inventado sobre la disposición de una marca o un proveedor, porque realmente define
cómo una VPN se puede configurar, de hecho, dándole mucha asertividad y seguridad al uso del protocolo IP. ¿Qué es realmente IPsec? IPsec realmente es un concepto de conjugación de características y estructuras de seguridad, que obviamente no es que determinen una sola encriptación, puede determinar la encriptación que usted considere. En este caso, porque aparte de eso, entrega autenticación, algoritmos de seguridad y obviamente tecnologías que son muy clave, en este caso, en el uso de las redes. ¿Qué es IPsec? ¿O cómo lo define uno IPsec? Como un framework para que supuestamente en este caso ayude a determinar algunas reglas con las cuales uno puede manejar seguridad. De hecho, una persona que necesite trabajar sobre IP y asocie seguridad y dice, no, es que yo quiero saber de cómo se maneja la seguridad en IP. Primero entienda qué es IPsec, luego si haga cursos sobre seguridad en redes. Porque si no, entonces es como si usted estuviera, a usted le dijera, mire, hágase este tratamiento, pero estas pastas se las toma después del purgante. Y usted tomó el purgante antes. Entonces, ¿de qué le sirvieron las pastas? Pues de nada. Bueno, son formas de decir las cosas. O sea, mejor dicho, si alguien necesita saber de seguridad, necesita primero saber sobre qué es IPsec. ¿Por qué? Porque supuestamente IPsec es el protocolo de soporte base de la capa IP que trabaja precisamente en la capa de red. ¿Para qué está IP? ¿Para qué está IPsec? Para proteger precisamente la autenticación de los paquetes IP que están en ese caso entre los dispositivos que consideren tener condiciones iguales. Si yo tengo IPsec y uno de ustedes quiere hablar conmigo sobre un concepto básico de seguridad y ustedes no tienen IPsec, pues entonces no hacemos nada. O sea, no por el hecho de que yo soy seguro, si usted me habla a mí, se le va a asegurar las cosas. Esto se hace entre pares. La seguridad en redes siempre se conjuga entre pares. No es porque sencillamente una cosa es segura, el otro lado no es seguro, entonces ya todo es seguro. No. No porque se supone que son estructuras que en ese sentido tienen que velar por la integralidad de las cosas. Entonces, cuando alguien va a hablar de seguridad, tiene que entender este framework. ¿Sí me han entendido todos? O sea, hacer túneles es fácil. Miren que ¿qué fue lo que nos demoramos ahí? Pues echando todos los comandos y montando las cosas, pero eso es un túnel. Pero ahorita vienes y ahorita sí construyas algo que sea seguro. ¿Qué es esto? Es un framework. ¿Qué hace ese framework? Hombre, pues es como si usted fuera al supermercado de seguridad y le dijera, mire, yo de ese estante necesito del otro necesito esto, y así sucesivamente, hasta que construye un concepto de seguridad. Entonces, si ustedes notan, haga de cuenta que es como un estante lleno de productos. Entonces, usted tiene unos bloques de construcción con los cuales usted conjuga precisamente eso. Entonces, lo que primero tiene que entender uno es que en ese caso, uno puede escoger cosas en el protocolo IPsec como el concepto del Authentication Header o el ESP o la conjugación de ambos. La segunda parte, como mencionan allí, habla sobre la confidencialidad que se puede implementar por algoritmos de implementación como DES, como 3Ds, AES o SIL. ¿De qué depende lo que usted quiera? Pues de la opción de seguridad ¿de qué depende lo que se va a implementar? De la opción de seguridad que quiera montar y el requerimiento que tenga. Viene la parte de la integridad. Entonces, en ese caso, allí puede estar implementado a través de mecanismos tipo MD5 o SHA o SHA. Y la cuarta parte es la que tiene que ver con autenticación. Entonces, eso, pues obviamente representa cómo es que se manejan las claves de forma compartida y cómo esa forma está establecida en ese caso. Entonces, obviamente, pues eso depende de cómo se estén manejando las claves. Y la última parte se llama el algoritmo DH, es el Diffie-Hellman, en ese caso, que son básicamente separados por 4 grupos clave de intercambio de algoritmos que escogen precisamente uno de ellos. O sea, ¿cuál va a ser el que usted va a usar? Del Diffie-Hellman. Bueno,
Entonces, hay unos mecanismos que están recomendados para esto, en este caso. Entonces, si usted va a usar confidencialidad, pues obviamente la confidencialidad le va a decir muchas cosas, en este caso. Si usted va a usar integridad, pues obviamente va a implicar que qué clases de situaciones como en la confidencialidad usted va a usar. Ahora, miren bien que aquí hay una cosa que tiene que ver con la longitud de las claves, tanto en la confidencialidad como en la parte de la integridad. Entonces, ¿eso qué implica? Que a menos bits de estructura, yo les voy a dar mi humilde opinión, más frágil. A más bits, más fortaleza, más robustez. ¿Sí me han entendido? Pero entonces, ¿eso qué involucra? Entre ambas partes, mayor lentitud. O sea, en este caso, la eficiencia en dónde está, en aprovechar los algoritmos de estructura de lectura de estructuras rápidas y de procesamiento de estructuras rápidas. Porque si lo vamos a hacer con cosas muy lentas, pues entonces no hacemos nada. En este caso. Entonces, digamos que en cuanto a estos dos, pues digamos que sería el estándar que se usa acá es de 128 a 192, que es el AES. Y acá la integridad, pues se usa mucho MD5, ¿no? En este caso. No quiere decir que el SHA no se use, ¿no? Pero pues hay una variación de este que se llama el HMAC SHA-1, que usa 160 bits de integridad para esto, en este caso. Entonces la longitud del mensaje pues va a depender de lo que cada quien determine en ese sentido, ¿no? En la autenticación, entonces pues en este caso ahí están los sistemas tipo PSK y los sistemas tipo RSA. Entonces el sistema PSK es una clave precompartida secreta que se entra manualmente por cada par y que es usada para autenticar al par. Entonces en cada extremo el mecanismo PSK se combina con otra información que ayuda a formar una clave. Entonces, ¿qué debe hacer cada par? Pues autenticar a su opuesto, en ese caso, antes de que el túnel se considere asegurado. Y en cuanto a las firmas tipo RSA, en ese caso, sí, es un intercambio de certificados digitales que autentica los pares. Entonces, mientras las unas usan claves, estos usan certificados. Entonces ya obviamente pues el proceso es mucho más grave. Más grave no, más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá van a ver, por ejemplo, mecanismos tipo hash que que van a autenticar, que van a estar unidos a los mensajes y que están especificados para unirse a los extremos remotos que van a actuar en ese sentido como lectores de firmas, en este caso. ¿Ya? Bueno, el sistema PSK, pues sería bueno que lo fuéramos tratando, pues en ese sentido, pues es un sistema de claves precompartidas a través de internet, ¿sí? Entonces dice que en el extremo local, el mecanismo, la clave de autenticación y la información de identificación se envían ¿hacia dónde? Se le envían hacia el dispositivo remoto por medio de un algoritmo de hashing para formar obviamente una palabra de esa clase. Entonces, en ese caso, esa estructura se establece en ese sentido en el dispositivo remoto y el dispositivo remoto independientemente puede crear también su mismo mecanismo tipo hash. En ese caso y a eso que se le ha enviado tiene que autenticarlo. Entonces, si el dispositivo remoto hace eso, entonces el dispositivo local que ha enviado eso, en este caso, tiene que estar también presto a que le contesten. Entonces el proceso de autenticación no es en un solo sentido, es en ambos sentidos. ¿Ya? Entonces ambos dispositivos remotos van a combinar precisamente esa información, que es una estructura de claves precompartidas y se la van a enviar los unos a los otros. ¿Ya? Los sistemas de firmas tipo RSA ya trabajan un poco diferente. ¿Por qué? Porque resulta que estos dispositivos tienen un concepto de autenticación de claves y de información de identidades que tienen que enviarse en un algoritmo de hashing, ¿cierto? Y tiene que estar encriptado usando precisamente en ese orden de ideas una firma digital. Que esa firma digital y un certificado digital
van a obviamente ser enviados al dispositivo remoto, ¿sí? Y esa estructura se va a usar precisamente para que en ese orden de ideas el otro dispositivo la analice. Entonces el dispositivo remoto, cuando analiza esa firma digital, tiene que desencriptar eso en ese caso y darse cuenta de quién la envió. Entonces obviamente, pues si este hace esto, el dispositivo que está siendo autenticado pues tiene que hacer lo propio en este caso. Y hoy, una vez que la información esté desencriptada, si lo miramos de esa manera, tanto el dispositivo local como el dispositivo remoto van a ser autenticados, ¿ya? Entonces es también un proceso, digamos que, a ver, la palabra que hay que usar allí, que es, o sea, es una palabra que a mí me gusta decir mucho, hombre, recíproco. En la vida todo tiene que ser recíproco. Entonces, si yo autentico un lado, pues el otro lado espera autenticarme a mí también. En este caso. Entonces, eso es una cuestión bastante, digamos que funcional. El intercambio de claves seguras, el Diffie-Hellman, es un acuerdo de intercambio de llaves públicas que provee en ese sentido una forma o un mecanismo para que esos pares que están allí estableciendo esta cuestión, en ese caso, ¿sí?, conozcan y sepan acerca de las claves compartidas, en ese caso, y comiencen a comunicarse sobre un canal que es inseguro, generan con un manejo de unas claves, precisamente. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, aquí pueden ver en ese sentido cómo se va a trabajar con esto. Entonces, entiendan cómo va a ser. Por ejemplo, una cosa es trabajar con el Header Authentication y otra cosa es trabajar con con el mecanismo de ESP, por ejemplo. Esto es un dispositivo remoto, esto es otro dispositivo remoto. Entonces, mientras que esto que está acá provee solo autenticación e integridad, este mecanismo de acá entrega encriptación. Entonces, ¿qué vuelve más seguro el canal? No es solamente la autenticación y la integridad, sino la encriptación. Entonces, aquí es donde supuestamente uno considera eso en este caso. Entonces, por ejemplo, miren cómo trabaja el Header Authentication. Entonces, miren que en ese caso es una estructura que prácticamente lo que hace es, en ese sentido, darle procesamiento a las claves, a las llaves, ¿sí?, que se están generando, ¿sí? Por ejemplo, acá el header entra por este lado, acá se autentica, se envía sobre la nube de internet, y en el otro lado se tiene que obtener precisamente el concepto de haber sido manejado este proceso, ¿ya? De hecho, si estamos mirando esta cuestión, lo mejor es esperar que esto se maneje por ESP, que es lo que en ese sentido se espera que esto haga. ¿Cuál es la función de ESP? Pues la función de ESP es la de proveer precisamente confidencialidad con encriptación, ¿sí?, y integridad con autenticación. O sea, este provee los dos mecanismos. Es que lo recomendable con esto. Acá hay unos modos en ese sentido, en este caso, para llevar a cabo esta situación, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, fíjense que estos son los tipos de modos para transportar información. Este es el modo de transporte, supuestamente, en este caso, y este es el modo túnel. Entonces, en el modo túnel, supuestamente, ¿qué se espera que pase? Esto que está aquí adentro está autenticado, ¿cierto? Pero está autenticado precisamente, pero en el modo túnel la ventaja es que hay un nuevo header IP que se asocia a la información autenticada, que le provee un concepto de encapsulación. De hecho, el modo túnel hace eso básicamente. O sea, a un paquete IP cualquiera que se ha metido en un modo de transporte cualquiera, que puede ser manejado por IPsec, se le ha considerado precisamente meterlo en un túnel. O sea, se le ha encapsulado nuevamente. O sea, es como colocarle a un paquete otra bolsa para disimular que viene por dentro en ese caso, ¿ya? Bueno, hay otra cosa que se llama las Security Associations, que son bloques de construcción de IPsec, ¿ya? Las Security Associations se mantienen en algunas bases de datos que permiten establecerse dependiendo de cómo se pueda disponer de estas en cada dispositivo. O
O sea, yo puedo ir a los dispositivos, pero es que, ¿cuál es el dispositivo más eficiente? El que me ofrece todo esto. Si yo puedo mezclar estas cosas, puedo tener niveles de confidencialidad muy altos. Pero si apenas tengo pues unas cuentas poquitas, eso precisamente de esas bases de datos que alguien dispone. Obviamente la tecnología implica que esto tenga que adquirirse para poderse en ese caso vender como mecanismo de seguridad. ¿Ya? Entonces ahí por ejemplo van a encontrarse en ese caso mecanismos como por ejemplo el intercambio de claves sobre internet. Aquí están por ejemplo una muestra de cómo se hace esto a nivel de fases. ¿Sí? Está aquí la fase de intercambio, la fase 1, aquí está la fase 2 de intercambio. O sea, de hecho, una de las cosas fundamentales con lo que uno está haciendo con IPsec, cuando está negociando consideraciones de esto, tiene que ver precisamente con la forma de las políticas que se determinen en cada extremo. Por ejemplo, si nosotros aquí, antes de continuar, yo les voy a mostrar a ustedes precisamente esta parte. Esto está acá. Entonces, por ejemplo, aquí en este laboratorio, supongamos, entonces a mí me dice, mire, yo necesito en esta estructura de red que está aquí, montar todo esto. Necesito verificar que haya IPsec. Entonces, ¿qué parámetros hay? Ah, yo quiero todas estas cosas. Entonces, bueno, entonces viene en ese sentido lo que necesitamos montar. Hay unos parámetros, hay unas fases. Aquí está la fase 1, que es el ISAC MP, y está la fase 2, que es lo que viene acá mostrándose en eso. Entonces, eso va a estar aquí determinado precisamente por algunas consideraciones. Entonces, es lo que precisamente consideramos que debe tener esto acá. Entonces, son las consideraciones que hay que negociar. Es precisamente eso. Entonces, vamos a determinar los parámetros que vamos a poner en un lado y los parámetros que vamos a poner en el otro, para poder negociar, en ese caso, lo que sucede a nivel de extremos. Entonces, la primera cosa es que tenemos que vencer, en ese caso, bueno, estas son consideraciones que lo van a hacer los dispositivos. O sea, para nosotros que demos cuenta de esto es que estas partes que están acá, esto que están viendo ustedes acá en ambos lados, tiene que ser establecido. ¿Cómo se establece? Pues aquí hay una práctica que creo que nos va a tocar dejarla para la siguiente clase. Pero en esta práctica nos vamos a determinar precisamente las condiciones para las fases y todo lo que hay que montar a nivel de IPv4 y a nivel de IPv6 para poder que esto funcione en este caso. Entonces, si quieren, dejamos esto en pausa. Si me están escuchando todos, y continuamos en la siguiente parte. Sí, profe.